Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de Mía TV como canal matriz, Radio Televida, Canal de la Familia, Radio Callacoa, Radio Horizonte, el canal de YouTube de la Basílica, redes sociales. En este segundo domingo del tiempo ordinario, le envío un saludo muy especial a aquellos peregrinos que han venido en esta mañana para celebrar la Eucaristía en la Basílica Catedral. Que la Virgen de la Altagracia les siga bendiciendo, y los fieles que acostumbran a venir, que Dios siempre les fortalezca. En este día, queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de Isaías, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Juan. En la liturgia de la palabra de este domingo hay 2 temas fundamentales: luz de las naciones y el Cordero de Dios. El libro del profeta Isaías nos habla del siervo sufriente, aquel siervo que va a padecer, que va a morir sacrificado. Pero ese siervo va a traer la salvación al mundo. Por eso hoy el profeta Isaías lo dice claro al final: te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Es la misión futura del Mesías: traer la verdadera luz al mundo en medio de la tiniebla, del pecado, del desorden, el caos en este mundo. El único que es capaz, en medio de este túnel peligroso, colocar la luz, se llama el Mesías. Y lo anuncia hermosamente el profeta Isaías, cuando nos habla que el que va a venir va a traer la luz verdadera. Y lo vamos a entender en el Evangelio de San Juan. Lo quiero dividir en 3 momentos fundamentales. El primer momento es el encuentro. Juan el Bautista observa que Jesucristo viene a su encuentro. La palabra encuentro quiere decir abrirse al otro. No se adelanta a él, sino que él se adelanta a la persona, se adelanta al mundo, para brindarle palabra de aliento, palabra de esperanza. Y hoy reconocemos ese encuentro tan solemne
entre Juan el Bautista y Jesucristo. Pero qué clamor dice Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan el Bautista dice claramente cuál es la misión del Mesías. Y tenemos que comprender a través de la palabra cordero, que es un animal tierno, que no tiene maldad, que dulce, pero es un animal que se utilizaba en los ritos judíos para el sacrificio. Y Juan el Bautista reconoce a Jesucristo como Cordero, como aquel que se va a sacrificar por el mundo. Y cuando él dice, este es aquel de quien yo le dije, detrás de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo no lo conocía. Diciendo claramente la gran humildad, porque personalmente él conocía al hijo del carpintero por la vinculación a su prima Santa Isabel. Pero ahí está la parte humana, pero la parte divina, el Dios encarnado, el Dios que acampa entre nosotros, él no lo conocía. Y hoy reconoce a ese Dios, y frente a la encarnación del Hijo de Dios, lo más sublime de Juan el Bautista es la humildad y la sencillez. En otra ocasión dirá, no soy capaz de arrodillarme y desatarle la correa de su sandalia. Es aquel que yo le hablaba. Ese reconocimiento de la humildad frente al Maestro, frente al Mesías, es un sentido de reconocer la grandeza de Dios. Y frente a esa grandeza de Dios, ¿qué hace el Dios encarnado? El Dios hecho hombre, que se encuentra con la humanidad. El primer encuentro con la humanidad fue lo que en una semana celebramos, la Navidad. Y hoy tiene otro encuentro, otra manifestación al hombre a través de Juan el Bautista. El encuentro. Yo pienso que la humanidad de hoy tiene que practicar mucho el encuentro con los demás. Porque hay un distanciamiento entre los hombres y mujeres de este tiempo. Distanciamiento en el sentido de conversar seriamente. Distanciamiento social,
de tener sensibilidad frente a aquellos que sufren, que se encuentran en la soledad, que se encuentran en el sufrimiento. Hay que encontrarse con el otro, porque el cristianismo se puede definir como un encuentro, pero un encuentro con la cruz. Y ese encuentro con la cruz son los demás. Que no me molesten, que no me distraigan, sino que formen parte de humanizar al mundo. Y eso es lo que hace hoy Juan el Bautista. Reconoce al Maestro como el gran, como aquel que viene a humanizar la humanidad, que viene a encontrarse para salvar al mundo del pecado, para salvar al mundo del desorden. Y por eso dice: pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Juan dio testimonio diciendo el segundo elemento. El segundo momento que le quiero explicar. El primer momento es el encuentro. El segundo elemento es la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo viene a traer a través de su persona la fortaleza del Espíritu Santo. Por eso cuando uno está invadido del Espíritu Santo, uno reconoce a Dios en su corazón. Dice Juan: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía. Aparece otra vez la palabra yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar al Espíritu y posarse sobre él, ese le bautizará con Espíritu Santo. Hace referencia aquí a ese Espíritu Santo. Fíjense la dinámica del Evangelio de hoy. Aquí está la presencia de Dios Padre, cuando dice: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu Santo y posarse sobre él, ese le bautizará con Espíritu Santo. Hace referencia directamente de Dios Padre. Hace referencia de aquel que viene en nombre de Dios, el Dios encarnado, que es Jesucristo el Mesías, a traer la presencia de fortalecer, de animar a su pueblo, que es la presencia del Espíritu Santo. El tercer momento, que es un elemento fundamental, es el testimonio de vida. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. He dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Son tres elementos que los cristianos tenemos que vivir. El encuentro. El primer paso de ese encuentro comienza con la creación. Dios ha creado el mundo. Dios se encuentra con el cosmos. Pero no se conforma con ese encuentro, sino ese propio Dios envía a los profetas. Los profetas
son aquellos mediadores entre Dios y los hombres. Envía profetas, también se encuentran con la humanidad. Ya en el último momento de la historia, a ese encuentro, hoy lo observamos en el Evangelio de San Juan, envía a su propio Hijo, a Jesucristo, al encuentro. Nosotros tenemos que vivir ese encuentro, porque a veces estamos muy distanciados de los demás, o vamos fragmentando nuestra vida de fe. Esos son los amigos, y de ahí no paso. Es el grupo preferido que yo me junto los domingos para compartir. Es el grupo de mi juventud y esa inmensidad de gente que hay alrededor de este mundo, que tú puedes aportar a través de tu conocimiento. ¿Cuántas personas tienen conocimiento, ejemplo de gramática, que pueden enseñar a escribir al otro? Vaya al encuentro con esa persona. ¿Cuántas personas pueden saber de agronomía, de sembrar la tierra, de orientar a los demás? Enséñale agronomía. ¿Cuántas personas saben del estudio social y político, de la buena práctica de la política en este mundo? Estudian ciencia política, ciencias sociales, y pueden enseñar cómo el ser humano debe comportarse en esta sociedad. ¿Cuántas personas saben de fe, saben de creencia, saben de Dios y se quedan con el conocimiento de Dios de una forma personalista? Por eso tenemos que abrirnos a encontrarnos con los demás. Y eso es lo que dice. Para entender una palabra al Cordero de Dios, hay que vivir una vida sacrificada. Generalmente todo lo contrario. Nosotros, para progresar o para tener o para buscar facilidades, sacrificamos al otro. Y sacrificar al otro para buscar beneficio quizá personal, a veces lleva a cierta explotación, pero no somos capaces de sacrificarnos nosotros mismos. Sacrificar mi persona, como hizo Jesucristo, que lo llevaron a la cruz, fue maltratado, humillado. Es decir, la luz sacrificante. Esa luz que vino al mundo fue sacrificada para lograr la salvación. Y por eso hoy le llaman el Cordero de Dios. ¿Qué es un cordero? Es un animal que lo llevaban al templo y la sangre era derramada como sacrificio. Y así Jesucristo se sacrificó por la humanidad. Pero ese sacrificio de Cristo se tiene que prolongar en nuestra vida también. Sacrificarnos por el país, sacrificarnos por nuestra gente, sacrificarnos por la promoción social, sacrificarnos por la educación, sacrificarnos por el bien común. Pero el mundo lo entiende de otra manera. Quieren sacrificar al otro para llenarse de grasa, para llenarse de fortuna, para llenarse de prosperidad. Y el Evangelio hay que leerlo de otra manera. Jesucristo se sacrificó como un cordero para la salvación del género humano. Y aquí lo dice claramente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios. Y un cordero es sacrificado. Y el segundo elemento, como he explicado, es la presencia del Espíritu Santo. Nunca Jesucristo va a dejar solo a la iglesia. Nosotros, como miembros de la iglesia, podemos tener comportamiento incorrecto, porque somos humanos. Pero siempre va a permanecer la presencia del Espíritu Santo. Y cuando uno toma distancia de la presencia del Espíritu Santo y comienza a hacer maquinaria humana dentro de lo divino, maquinaria de estructura mafiosa, de estructura de odio, de estructura de rechazo, de estructura de exclusión, ahí no se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en el amor, en la justicia, en la fraternidad. Esa fragancia dulce del Espíritu Santo se manifiesta ahí. Pero maquinar odio, maquinar cosas malas o practicar inmoralidades dentro y fuera de la iglesia, ahí no se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta cuando uno tiene un corazón bondadoso para amar, para acoger, para vivir una vida transparente. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se manifiesta cuando vamos haciendo maquillaje de maldad, maquillaje de odio, maquillaje de rechazo dentro y fuera del cristianismo. El Espíritu Santo se manifiesta cuando hay amor. Y ese segundo momento es clave y nos da para el tercer momento, que es el testimonio. Yo doy testimonio de Él, testimonio de la luz. Es decir, la luz sacrificada. Esa luz sacrificada nos lleva ¿a qué? A la salvación del mundo entero. Esa luz no puede estar maquillada. No puede ser una luz que alumbra superficialmente. Esa luz tiene una batería, tiene una energía que se llama el testimonio de vida. El testimonio sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero terminar que ya se acerca la fiesta dedicada a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Simplemente decirle a los fieles que nos siguen a través de la televisión y la radio que esta basílica es la casa de los dominicanos y las dominicanas. Por eso es un patrimonio de la dominicanidad, porque aquí está la Virgen de la Altagracia que guía y conduce a su pueblo. Por eso le digo a los dominicanos, aquí incluyo a creyentes, no creyentes, a los que no practican el catolicismo, que la Virgen de la Altagracia lo ama todo. Ama a los cristianos que no son católicos, ama a los creyentes de otra religión, ama a los no creyentes, porque el que ama a la Virgen ama a la República Dominicana, porque la Virgen es parte de nuestra originalidad como dominicanos. Por eso, ya muy cerca, esta solemnidad del 21, que se está celebrando la novena, nosotros vamos a abrir de par en par, como una águila, con las alas abiertas,
para abrazar a este pueblo y cubrir esta basílica de miles de fieles. Y la Virgen de la Altagracia va a bendecir. Los peregrinos llegarán desde el 19, 20 y 21. Una grey grande de personas que vamos a acoger. Y la Virgen de la Altagracia va a bendecir copiosamente y grandemente esta protectora del pueblo dominicano a su pueblo, porque esto es un patrimonio, toda esta muralla es un patrimonio del pueblo dominicano. Esto no es de la diócesis, esto no es de la iglesia, esto es del pueblo dominicano, y por eso acogemos a todos y a todas como parte de ser hijo o hija de Dios. Que Dios le bendiga.